Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, el título es, hoy miércoles 6 de diciembre, en la lección 10, el título es ¿Cómo presentar a un Dios, a un nuevo Dios? ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? ¿Por qué un nuevo Dios, queridos amigos? Vemos que los atenienses, seguimos hablando de los de Atenas, ellos tenían diversos dioses, tenían varios dioses, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo se encuentra con monumentos o altares, ¿sí? Que eran dedicados a diferentes dioses, pero ahí encuentra un monumento, un altar hacia el Dios no conocido, ¿sí? Eh, para esto, queridos amigos, entonces esto le llama la atención el apóstol Pablo, ¿sí? Dice aquí, una vez Pablo hubo captado la atención de los pensadores de Atenas, dirigió a su audiencia al Dios del cielo. Dice la pregunta, nos manda el libro de Hechos 17, 24 al 27. Hechos 17, 24 al 27. Dice, ¿qué método adoptó Pablo aquí en un intento de llegar a estas personas? ¿Qué método adoptó? Vemos, queridos amigos, como les comentaba el día de ayer, Pablo observó lo que había en ese lugar. Había mucha idolatría, pero Pablo se pudo percibir que había adoración, o sea, ellos dedicaban tiempo a la adoración, o dedicaban tiempo a lo espiritual. Es ahí donde aprovecha el apóstol Pablo, ¿sí? Mira y observa y empieza a decirles, no, pues me da gusto porque son muy estudiosos, muy religiosos, pero ¿qué dice este altar? Y ellos dijeron, ah, pues ese es el del Dios no conocido. ¿Y por qué no es conocido? ¿Cuál Dios será? Y entre ellos platicando, llegaron a la conclusión, o sea, Pablo captó del que estaban hablando, era, o sea, del Dios no conocido, era el Dios que Pablo conocía, que Pablo predicaba. Por eso entonces, eh, Pablo ahí aprovechó, vio que era un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar a un Dios desconocido. Las palabras de Pablo eran intrigantes. Un Dios creador que no vive en un templo, no necesita nada de los seres humanos, sino que Él suple las necesidades humanas. Todo eso les empezó a platicar y muchas otras cosas que el libro de Lucas no lo, no lo deslumbra todo lo que estuvieron quizás platicando. Pero vemos, queridos amigos, que al expresar unas cuantas palabras el apóstol Pablo, este, vemos que lo que hace la gente lo atrae y es por eso que lo llevan a Pablo a ese lugar, Areopago, ¿sí? Que era un lugar donde se sentaban en una mesa, me imagino así, para platicar, ¿sí? Y analizar punto por punto, detalle por detalle, ¿sí? O sea, era un lugar apartado para eso, para las cosas legales, ¿sí? Entonces, queridos amigos, aquí es donde el apóstol Pablo aprovecha ese tiempo. Dice, la idea de un Dios como el que describe Pablo era un pensamiento maravillosamente integrante y los hombres del Areopago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. Cuando vemos estos hombres dicen, hey, vamos a aquel lugar, nos tienes que hablar de ese Dios, al Dios que nosotros no conocemos, dices tú conocerle, queremos saber de él. Aquí el apóstol Pablo, queridos amigos, abrió ¿cómo le podríamos llamar?
un interés, ¿sí? Abrió un interés, o sea, ellos estaban interesados en conocer a ese Dios que ellos lo tenían como un Dios desconocido, ¿sí? Pero vemos, queridos amigos, qué es lo que hizo Pablo. Vamos por pasos. Primeramente, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad que ellos tenían, ¿sí? Eso es lo que hizo Pablo, ¿sí? Vio que ellos eran sinceros y Pablo también les habla con una sinceridad, los elogió. Luego mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaban entre lo que había aprendido. Número 3, ¿sí? Les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían, ¿sí? Por eso él les fue explicando, ¿sí? Luego, después de eso, compartió al aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos de ellos, ¿sí? Pablo les da todo esto y por último, ¿sí? Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios, que aunque no conocían, ¿sí? Pablo los llevó tan lejos como pudo según lo que sabía que ellos creían. Sin lugar a dudas, queridos amigos, vemos que el trabajo de Pablo fue muy eficaz desde un inicio porque estos hombres al momento escuchan de ese Dios hablar unas cuantas palabras de la boca de Pablo y estos se muestran interesados y que le dice, a ver, vamos a hablar, ¿sí? Porque traes cosas nuevas. Ellos les llamaba la atención todas esas cosas. Entonces ellos, queridos amigos, dieron un paso. ¿Y cuál es ese paso que ellos dieron? El poner atención, a escuchar, prestar sus oídos para que así pudiese entrar el mensaje, el evangelio del Dios eterno. Querido amigo, amiga, que me escucha, debemos seguir el método de Jesús. Tenemos un ejemplo aquí, queridos amigos, el apóstol Pablo. No llegó y diciendo, oye, ¿por qué tienen esos dioses? Esos no son verdaderos, esos dioses son falsos, esos dioses no te escuchan. No, queridos amigos. Pablo calmadamente les elogió y les dice, me asombro, me da gusto porque ustedes dedican tiempo a lo espiritual. Sí. Y poco a poco fue entrando hasta que les habló. Y por último, queridos amigos, les da una advertencia de lo que significa rechazar el conocimiento o de lo que significa rechazar la palabra de Dios. Pero, queridos amigos, ellos ya no lo habían rechazado, al contrario, ellos querían escuchar, querían saber de ese Dios. Sí, querido amigo, debemos poner también de nuestra parte. Debemos hablarles a las personas que existe un Dios que le ama, un Dios que vive, un Dios que no es hecho por manos humanas, un Dios que no es de madera, no es de piedra, no es de oro ni de plata. Este es un Dios que existe, un Dios que vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. A ese Dios debemos presentar. A ese Dios debemos hablarle a todas las personas. Que el Señor bendiga su mensaje, querido amigo, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, le damos las gracias, bendito Padre, porque nos habla a través de su santa palabra una vez más. Ayúdanos, Padre, que estos ejemplos podamos llevarlos siempre grabados en nuestras mentes y en nuestros corazones para ponerlos y llevarlos a la práctica, mi Dios. Ayúdanos, bendito Padre,
y que su Espíritu Santo siempre sea con cada uno de nosotros para que su Espíritu Santo nos impulse, su Espíritu Santo nos convenza, Padre eterno, estamos llenos de pecado. Ayúdanos, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén y amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco y me da mucho gusto que usted esté en sintonía cada día que pasa. Que el Señor le bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.